Estuvimos dando un mensaje anteriormente acerca también de 2 de Timoteo, hermanos, y hoy vamos a retomar ese mensaje. Así que yo le pido que en esta hora usted y yo pongamos mucha atención a lo que viene siendo la palabra de Dios. Así que vimos que el hombre o la mujer debe pelear la buena batalla de la fe. Y también, hermanos, que la gracia de Dios nos va a bendecir. Y debemos de ser siervos útiles. Siervos útiles. ¿Qué tenemos que hacer? Siervos útiles, ¿verdad? De acuerdo a la bendita palabra de Dios. Vamos a leer del versículo 14 hasta el 21. De segunda de Timoteo 2. Yo empiezo el primero, ustedes el segundo, y para más reverencia en la palabra de Dios, mis hermanos, nos ponemos en sus pies. La palabra del Señor dice así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. No se pondrá como de la pena, de los cuales son Himeneo y Fileto, Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se afectó y que trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro o de plata, sino también de madera, de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Que con su mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y escapan Escapen del lazo del diablo, en el que están cautivos a voluntad de él. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús pedimos tu bendición y rogamos que tu Santo Espíritu tome control de nuestras vidas, nuestras emociones, y que llene nuestras bocas, Señor, para poder expresar tu bendita palabra con gozo y alegría y con toda humildad, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento, mi hermano y mi hermana, y estamos viendo acerca de lo que el apóstol Pablo propone para la iglesia, para las congregaciones y también para aquellos hermanos que estaban con Timoteo, pero también es para nosotros como iglesia, como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que recordar nosotros como creyentes, hermanos? Primeramente, hermanos, nos habla las cosas que tenemos que recordar, ¿verdad? Que no haya contiendas entre nosotros, que tengamos que tranquilidad, paz los unos con los otros. Y luego, mis hermanos, que nosotros nos procuremos presentarnos de Dios como obreros aprobados por parte del Señor. Y lo tercero que nos dice que debe evitar vanas palabrerías, y también, hermanos, dice que a través de eso dice te pueden conducir, si no las evitas, dice, a la impiedad, a ser un hombre o una mujer impía. Y luego, hermanos, dice que esto puede componer, es como una gangrena que está dañando todo el cuerpo de Cristo y lo puede dañar, lo puede lastimar. Y muchos a través de eso dicen que se desviaron de la fe, muchos creyentes, muchos cristianos, y pone el ejemplo de dos varones, ¿verdad?, que se desviaron de la fe, y en este caso pues podemos ver nosotros claramente que era Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección, o sea, ya estaban enseñando falsas doctrinas dentro del pueblo de Dios, y eso pues lógicamente no debe suceder y no debe pasar. Así que Pablo utiliza, hermanos, una metáfora para explicar que en una casa grande, o sea, que es la iglesia del Señor y es la familia de Dios, dice
que hay dos clases de utensilios, unos de oro, otros de plata, otros de madera y otros también de barro. Dice. Así que hay dos clases de utensilios, dice, dentro de una casa grande. Pero en la casa de Dios es lo mismo, dice, hay dos tipos de utensilios, unos para uso honroso y otros para usos viles, dice la palabra de Dios. Así que en este caso, usted como un instrumento de Dios tiene que escoger qué clase de instrumento quiere ser dentro de la casa y dentro de la iglesia del Señor. Y los usos viles estamos viendo en este caso y calificando a Himeneo, y también estamos viendo a Fileto, que eran usados para usos viles, no para usos correctos delante del Señor. Y ellos decidieron ser usados de esa forma, por no seguir la enseñanza y también la dirección de parte de Dios. Y cuando nosotros no nos sometemos al plan de Dios y a la dirección de Dios, pues lógicamente podemos llegar a ser usados como unas vasijas viles, en lugar de ser unas vasijas de honra y exaltación para el Señor. Y va a depender de cada uno de nosotros cómo quiere limpiarse, ¿verdad? De tal manera que la palabra de Dios dice el versículo 21, y si alguno dice se limpia de estas cosas, será instrumento para honra y santificación del Señor. Entonces uno dice, caray, pues estoy viviendo o estoy haciendo cosas incorrectas, cosas que no están agradables ante los ojos de Dios. Entonces uno mismo se autoanaliza y se hace un autoinventario de su vida espiritual, de su relación con la iglesia, de cómo se ha comportado conforme a la palabra de Dios. Y si esto no está de acuerdo, usted debe de ser honesto o honesta con Dios y decir, pues esto no es agradable, esto está mal delante de Dios, y esto es un uso vil delante del Señor. Por lo tanto, yo debo de ser cambiado, transformado y también debo de ser mejorado en estas áreas. Entonces, si alguno se limpia estas cosas, será instrumento para uso de parte del Señor y para usos más grandes. Así que la casa que habla Pablo es la casa de Dios, edificada sobre el fundamento, hermanos, firme de la fe en el Señor Jesucristo, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra de Dios, porque nadie puede poner otro fundamento que ya está puesto, ¿verdad? ¿Cuál es? Jesucristo. Nuestro fundamento es ¿quién? El Señor Jesucristo. El fundamento en que la iglesia tiene que basar su fe, su crecimiento espiritual debe ser el Señor Jesucristo. Siempre la enseñanza, el ejemplo y cómo el Señor vivió, ¿verdad? Porque somos nosotros, o debemos de ser nosotros, hombres y mujeres que sigamos el ejemplo del Señor Jesucristo en todas las áreas, mi hermano. Así que cada creyente, que es un utensilio, dice la palabra de Dios, en esta casa de Dios, y cada uno elige qué clase, hermanos, de utensilios habramos de ser: oro o plata, o madera o barro. Usted va a elegir qué es lo que usted quiere ser dentro de la casa de Dios, ¿verdad? Dice, unos para usos honrosos y otros para usos viles, ¿verdad? Y lógicamente están utilizando esta metáfora para entender que el barro y también la madera no son para usos honrosos, son para usos pues que de vez en cuando utilizan, pero hermanos, pero no están siempre en una cómoda, no están siempre al frente. Ahí no los pone usted luciendo, ¿verdad? Siempre los pone donde, pues allá atrás, donde nadie los pueda ver, ¿verdad? Ese tipo de utensilios. Y igualmente, ¿verdad? El oro, la plata, pues usted quiere manifestarla, cómo es, ¿verdad? O sea, está viendo su vida, su carácter, y también, mis hermanos, está viendo también nuestras actitudes, si son honrosas o no son honrosas delante del Señor. Y en otras cosas, ¿qué hace Dios? Va a utilizar lo mejor del Señor, lo que se limpie, ¿verdad? Lo que esté santificado es lo que va a utilizar el Señor. ¿De dónde? En su pueblo, en su iglesia. Si alguno se limpia, dice la palabra de Dios, será instrumento para honra de parte del Señor. Y quiere decir que nosotros mismos nos estamos limpiando de acuerdo al capítulo 4 del libro de Efesios. Quítese de vosotros ira, amargura,
maledicencia, ¿verdad? Mentiras, engaños, toda clase de maldad, de fornicación. Tenemos que santificarnos, limpiarnos, si es que alguno está practicando eso. Y por eso no puede ser un uso correcto delante del Señor. Porque también, hermanos, si la mentira nos embarga y estamos nosotros caminando bajo el engaño o bajo los deseos carnales, pues no vamos a ser usados para usos honrosos, sino para usos viles. Vamos a ser usados delante de la presencia de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo trata de explicarnos. Dice, el oro y la plata son para usos especiales, nobles, y representan al creyente que vive santidad, obediencia, humildad en el reino y en el servicio de Dios. Otra vez, el oro y la plata representan a los creyentes que viven en santidad, se apartan de toda clase de pecado, viven en obediencia a la palabra de Dios. Segundo, viven en humildad, hermanos, sirviendo al Señor y sirven al Señor. Esos están representando el oro y la plata. Y, hermanos, pues, lógicamente, los que no representan al Señor, ¿verdad?, solo sirven para usos comunes o viles dentro del pueblo de Dios. Entonces cada uno va a decidir qué tipo de instrumento quiere ser ante la presencia del Señor y cómo quiere que Dios lo use o sea usado para su gloria, para su honra y para su alabanza. Y en este caso, usted y yo, hermanos, vamos a elegir qué tipo de instrumento quiere ser ante los ojos de Dios. Así que si alguno dice se limpia, significa que está que estás creyendo lo que Dios te está diciendo que elijas. Estos creyentes son los que eligen alcanzar alta calidad espiritual, y para ellos habrá tareas maravillosas. Dios encomendará tareas maravillosas que ayuden, que edifiquen, que levanten su vida. Entonces, si alguno se limpia, dice, significa que estos creyentes son los que Dios elige para alcanzar, hermanos, alta calidad. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Y estos creyentes de alta calidad, hermanos, serán llamados ¿para qué? Para hacer tareas maravillosas que honren, exalten el nombre del Señor. Estamos viendo el caso de ¿quién? De Moisés. Vamos a ver ahí Números 12:3. Vamos a ver el caso de ¿quién? De Moisés. ¿Cómo se describe Moisés ahí? Dice la Biblia y la palabra de Dios. Y aquel varón, Moisés, ¿era qué? Manso y qué? Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego, habla ahí, vámonos ahí, Hebreos capítulo 12, 25 y 26. Dice, y escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Veamos el siguiente. Teniendo por mayores riquezas el vituperio, léalo conmigo, de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Muy bien, entonces Moisés, hermanos, de acuerdo a esta palabra, él decidió ser un hombre que manso y humilde, porque fue un hombre antes de conocer a Dios y antes de tener una relación plena con el Señor, que había matado a un egipcio, y por causa de matar a un egipcio salió corriendo y se fue a Parán, allá donde estuvo 40 años. Allá se casó y tuvo 2 hijos también, ¿verdad? Y Dios lo llama, pero él, cuando lo llamó Dios, decidió ser un hombre manso y humilde, de tal manera que ese contexto del capítulo 12 de Números nos habla que un día lo criticaron sus 2 hermanos, Aarón y María, y lo criticaron, y de tal manera que él no se quiso defender. No se quiso defender ni con su hermana ni con su hermano, sino que él le encomendó y le dejó a Dios. Y por causa de haberlo criticado tanto a Aarón como a María, le vino una lepra a María. Si usted lee el contexto, tuvo una lepra, de tal manera que Dios juzgó el caso de ¿quién? De María y de Aarón. Lo juzgó Dios porque este hombre no quiso meter las manos
¿Por qué? Porque decidió ser manso y humilde. Decidió dejarle las cosas al Señor, a Dios, y que Dios tratara con ese problema con sus dos hermanos, que también fueron escogidos, principalmente Aarón, ¿verdad? Era escogido para ser el sumo sacerdote, y de su descendencia iban a venir todos los sumos sacerdotes, pero no estaban conformes, sino que estaban, ¿qué? Juzgando y criticando a Moisés. Y por causa de eso vino, hermanos, un juicio de enfermedad sobre María. Y 7 días estuvo fuera del campamento, y Dios de esa manera disciplinó a María, la hermana de Moisés, era su propia familia, pero también ¿qué? La juzgó. Así que Dios dice, no puede ser ¿qué? Pues todo lo que el hombre siembre, eso también va a cegar. Y hermanos, vemos también que no solamente eso, sino que Moisés decidió, hermanos, ¿verdad?, apartarse de todos los deseos carnales y mundanos. Cuando Dios lo llamó, dice que tuvo puesta la mirada ¿en qué? En el galardón. Estuvo dispuesto a sufrir los vituperios de Cristo, ser que rechazado por la gente y servirle a Dios, porque tenía puesta la mirada ¿en qué? En el galardón, dice la palabra de Dios. Entonces fue encomendado por una tarea maravillosa. ¿Cuál era la tarea? Liberar ¿a quién? A Israel. Sacarlos y llevarlos ¿a dónde? A la tierra prometida. Batallar con el pueblo, y batalló 40 años con el pueblo en el desierto, pero él decidió ser un hombre correcto, santificado, apartado, humilde delante del Señor. Es lo que decidió ¿quién? Moisés. Vemos ese ejemplo, mis hermanos. Así que escogió ¿qué? Ser afligido, que gozar de los deleites temporales ¿de qué? Del pecado. Entonces, hermanos, cuando usted no quiere pagar el precio y apartarse de los deleites temporales, usted es calificado, mi hermano, como madera o como barro, para usos deshonrosos o usos viles, porque usted no quiere dejar ese tipo de conducta o de pecado y quiere vivir de acuerdo a lo que la carne desea y le dicta, ¿verdad? Y yo conozco muchos hermanos y muchas personas que deciden vivir de esa forma y de esa manera. Tienen el privilegio de vivir para Dios, de honrar a Dios con sus vidas, de dejar en alto el nombre de Cristo Jesús, pero ellos deciden vivir de esa forma, ¿verdad? Es su decisión, pero cada uno tendrá su propia ¿qué? Recompensa. Dios nos llama a ser agradecidos y honrarlo con nuestras vidas, pero Dios no te va a forzar, hermanos. Tú vas a decidir si te quieres limpiar o no te quieres limpiar. Tú vas a decidir si quieres ser usado por Dios o no quieres ser usado por Dios. Entonces las consecuencias tarde o temprano se van a dar, mi hermano y mi hermana. Y no porque lo diga yo, sino porque la palabra de Dios así lo dice. Así que otro caso vemos en Isaías capítulo 6, versículos 5 y 7. Dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 6, 5 y 7 dice, dame por favor, mi hermana. Entonces dije, léalo conmigo. Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó mis labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Muy bien, entonces vemos el caso de Isaías. Se dio cuenta de que era ¿qué? Una persona impura, que no tenía el derecho ni el privilegio de ver a Dios, pero lo tuvo, ¿verdad? Pero ¿qué hizo? Se humilló inmediatamente. Ay de mí, es lo que dijo Isaías, ¿verdad? Soy ¿qué? Una persona impura, inmunda, dice. Tuve el privilegio de ver a Dios, así que soy hombre muerto. Así que él sabía que podía morir en ese momento, hermanos, porque no hay hombre que viva a Dios, que mire a Dios y viva, es lo que dice la palabra de Dios. Y por lo tanto, hermanos, ¿qué hizo? Se arrepintió en ese momento, declaró su pecado
y confesó su pecado y Dios lo limpió inmediatamente. Así que el proceso, hermanos, siempre es la limpieza de nuestra vida y nuestro corazón. Que diariamente nos estamos limpiando y santificando. Si decimos que no tenemos pecado, de lo que dice la primera carta de San Juan 1:9, nos engañamos a nosotros mismos y la palabra de Dios no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Él es fiel y justo. ¿Para qué? Perdonarnos y lavarnos de toda maldad. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad, hermanos. Entonces, hermanos, por más que nosotros queramos, nunca vamos a ser perfectos en esta tierra. Vamos y queremos ser perfectos, mis hermanos. Pero tenemos la gracia, la oportunidad y la bendición nosotros, como creyentes, de todos los días venir ante el altar de Dios y pedir a Dios que nos purifique también, que nos limpie. Porque sin duda pasó pensamientos, actitudes que no están agradables delante de Dios y necesitamos limpiarnos de eso también. Necesitamos santificarnos. Pero eso es cuando ya usted ha madurado y ha entendido, hermanos, que diariamente necesita una limpieza espiritual, así como su cuerpo también necesita asearse diariamente, ¿verdad? Que también nosotros espiritualmente, internamente necesitamos santificarnos y limpiarnos cada uno de toda impureza espiritual. Y que nosotros, a través de la confesión que tenemos, sincera y honesta delante de Dios, humilde delante del Señor, mis hermanos, que tampoco no somos dignos, ¿verdad? Es por su gracia que el Señor nos da la oportunidad de llegar hasta el trono de su gracia y poderles al Señor expresar nuestras vidas y tener el privilegio de poderles compartir al Señor su bendita palabra, hermanos. Entonces, pero nosotros no somos dignos, mi hermano, mi hermana. Entonces usted lo ha entendido, usted ha crecido y ha madurado. Esto indica, hermanos, una acción, hermanos, moral en usted y en mí. Para que Dios sea un instrumento limpio, para ser útil, debemos de reconocer que ocupamos limpieza espiritual. ¿Cuándo? Todos los días. Para ser instrumentos de honra, ocupamos limpiarnos constantemente delante de Dios. Esto indica una acción normal y sucesiva. O sea, no lo vamos a hacer una sola vez, sino todo lo contrario, todos los días si es necesario. Todos los días ponernos a cuentas con el Señor y todos los días limpiarnos y santificarnos por medio de la sangre del Cordero de Dios. Pero el proceso es confesar nuestros pecados delante de Dios, honestamente y sinceramente, deseando, hermanos, siempre mejorar y crecer y no volverlos a repetir. Tal vez lo vamos a repetir, tal vez no, pero usted ya está consciente, mi hermano, por la madurez espiritual que usted tiene, que debe de limpiarse, santificarse, porque se presenta ante un Dios santo, 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 ¿verdad? Y ese Dios exige santidad. Sé santos porque yo soy santo, es lo que el Señor nos dice, ¿verdad? O sea, límpiate, santifícate todos los días de esa actitud de tu cuerpo, de tus pensamientos, de tus acciones. Necesitas limpiarte, santificarte todos los días, ¿verdad? Y el proceso es la confesión. Siempre será la confesión, mis hermanos. ¿Verdad? Por eso es que es sucesiva, de que queremos extendernos, dice, hacia adelante, haciendo un uso continuo de la confesión. Porque todos nosotros, con algún momento, mis hermanos, de nuestro caminar con Dios, vamos a pecar, ya sea de pensamientos, actitudes o acciones, ¿verdad? No es que nos vamos a ir allá al mundo, ni nos vamos a ir allá a andar detrás de alguna persona, ya sea hombre, sea mujer, ¿verdad? Hermano, no es eso, sino que tendremos en algunos momentos carnales y mundanos, ira, tal vez enojo, gritería, o cosas como las que entristecen al Espíritu Santo, y eso tenemos que despojarnos nosotros diariamente, mi hermano y mi hermana. Así que vemos el caso de ¿quién? De Moisés. Vemos el caso de ¿quién? De Isaías. Ahora dame Daniel, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios que él decidió juntamente con los 3 varones hebreos no contaminarse. Decidió no contaminarse. Y Daniel lo puso en su corazón, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía,
pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces, ¿qué pidió? No contaminarse. ¿A quién le pidió? Al jefe de los eunucos. Entonces, Daniel era un eunuco, ¿verdad? Una persona que no podía intimidar con una mujer. Ese es un eunuco, hermanos. Y que los castraban a los hombres, y no solamente él, también a sus compañeros Sadrach, Meshach y Abednego. Y eran los cuatro, y los cuatro decidieron no contaminarse. A pesar, hermanos, que no podían tener una compañera, una mujer, pero ellos decidieron en su corazón no contaminarse y serle fiel a Dios. De tal manera que este hombre fue usado grandemente, mis hermanos, como Isaías fue usado grandemente, porque a Isaías se le conoce como un profeta mayor, ¿verdad? Porque da las profecías acerca del nacimiento de Jesús, acerca de la muerte del Señor. Capítulo 9 del libro de Isaías habla acerca del nacimiento de Jesús. Capítulo 53 habla acerca de la muerte y el martirio del Señor Jesucristo, y también lo que Cristo iba a pagar por cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, y habla acerca del milenio, ¿verdad? 1000 años que van a estar el mundo, hermanos, ¿bajo qué? Bajo el cuidado del Señor. Pero antes de los 1000 años, pues habrá una gran tribulación también aquí en la tierra. Así que, hermanos, todo esto Dios lo usó ¿para qué? Para usos maravillosos. A Daniel usó para usos maravillosos, porque decidió no contaminarse. No contaminarse, mis hermanos. No participar tampoco de las cosas que el mundo le ofrecía. No, yo no voy a comer lo que la comida del rey, ¿verdad? Yo voy a comer, y comió legumbres y frutas. De tal manera que el jefe de los eunucos estuvo, ¿qué? Pues muy perturbado, porque dijo, bueno, cuando los mire el rey y los mire todos demacrados porque no comieron bien, pues me va a costar la cabeza, lo que dice el contexto, si quieren leerlo después, ¿verdad? Me va a costar la cabeza. Dijo Daniel, pruébanos 10 días. 10 días, pruébanos. Y en esos días te vas a dar cuenta si nosotros estamos como dices tú, o si estamos mejor que los otros también consejeros, o los otros adivinos, ¿verdad? Vamos a ver, dijo Daniel. Y hermanos, los mandó llamar al rey, a los 4 y a todos los demás, ¿verdad? A los que interpretaban, a todos aquellos sabios los demandó. ¿Y qué dice la Biblia? Que Daniel y los 4 fueron 10 veces más que más, con una sabiduría más grande que los demás. Dios los bendijo y los recompensó. ¿Por qué? Porque decidieron no contaminarse más. Cuando usted toma la decisión, hermanos, porque usted la toma, no porque le están forzando o obligando, estamos enseñando nada más. Pero no quiero decir que yo quiero que usted sienta, me está forzando el pastor a que yo deje de tomar mi cervecita, de que yo deje de fumar, de que yo ande. No. Te estoy enseñando cómo se puede alcanzar una vida de bendición y de éxito de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Y tú lo debes de entender de esa forma, de esa manera, mi hermano, mi hermana. Así que ellos decidieron no contaminarlos. Así que significa que limpiarse de influencias paganas. No voy a participar en influencias paganas. Desde el primer día, dice, Dios lo usó como ¿qué? Profeta y consejero de reyes. Óiganlo bien, hermanos. ¿Para usos qué? Usos gloriosos y maravillosos. Para usos gloriosos y maravillosos. Desde el primer día lo usó como profeta y como ¿qué? Consejero de reyes. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Un instrumento, hermanos, de honra. Se requiere una decisión, óigalo bien, firme en cada uno de nosotros. Si usted y yo queremos ser instrumentos de gloria y también de honra, se requiere una decisión firme. O sea que no tambalee, aunque las cosas estén mal, no tambalee, hermanos, de no mezclarse con lo que te ensucia moralmente. No mezclarte con aquello que te va a ensuciar moralmente. Toma la decisión firme. Pase lo que pase, no voy a caer en esto. Suceda lo que suceda, no voy a participar en esto.
No voy a andar en esos lugares que no debo de andar. No voy a tomar este tipo de conducta que no debo de tomar. Pase lo que pase, aunque fulano, sultano diga todo lo contrario, yo tomo la decisión firme, mi hermano, de no hacerlo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Usted y yo. Así que, para crecer, ocupamos que, cuando usted entra al reino de los cielos, ¿qué ocupa? La palabra de Dios. ¿Cómo qué? Como leche espiritual. Usted la conoce. Pero ahí, hermanos, tiene que avanzar ¿a qué? Al crecimiento y a la madurez espiritual. Y no se puede quedar solamente con la leche espiritual. Usted tiene que crecer y madurar. Así que, usted y yo, hermanos, tenemos que empezar las doctrinas básicas cuando empezamos en el reino de los cielos. Pero después tenemos que avanzar a las doctrinas más avanzadas y lo que Dios quiere enseñarnos. Esto significa que cada vez que pecamos, somos más activos en reconocer el pecado y confesarlo. Porque dejamos de ser niños y vamos creciendo y vamos madurando espiritualmente. Y estamos siendo más activos en reconocer cuando nosotros cometemos una falta. ¿Y qué hacemos? Inmediatamente, Señor, pido perdón. Pero ya no lo tomamos a la ligera. Señor, te fallé en esto, pido perdón. Señor, tú dices que no deje de congregarme y no me he congregado, pido perdón, Señor. Entonces está reconociendo, mi hermano, que usted está avanzando en la vida cristiana. Pero muchos, como dice la palabra de Dios según Hebreos capítulo 5, dámelo por favor. Dice la palabra de Dios: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en ¿qué? En el bien y el mal. O sea, eso es que inmediatamente no, esto está mal, lo que hice está mal, es incorrecto, porque ya tienes que ejercitar el conocimiento por la palabra de Dios. Te das cuenta que hay cosas que no debes de hacer y que lo hiciste, inmediatamente vienes y lo confiesas con el Señor. Esto quiere decir que estás creciendo y madurando espiritualmente. Y sabes que a Dios no le agrada esa conducta. Y tú te quieres que santificarte y limpiarte. Porque debes de ser que un instrumento listo para su honra, para que Él me use. ¿En dónde? No sé, pero Dios me quiere usar, ¿verdad? Pero yo debo estar ¿qué? Limpio, santificado, purificado. Es lo que debo de estar yo. Y es lo que piensa el hombre maduro. El que no es creyente, que vive toda la vida en la leche, por lo demás, es una persona que no le interesa su crecimiento espiritual. No vive para agradar a Dios, vive para agradarse a sí mismo. Son los que representan los instrumentos de ¿qué? De madera o de barro. Son aquellos que solamente son usados para qué usos ¿qué? Comunes o viles, pero no para usos maravillosos. No se va a ver nada grande en ese hombre. Van a buscar. Esos son los que buscan siempre, mis hermanos. Buscan dónde está el profeta fulano, dónde anda el apóstol fulano, ¿verdad? Aquel donde hablan acerca de qué, de grandes milagros, de grandes obras, pero realmente no buscan la palabra de Dios, no se someten a la palabra de Dios. Eso representa, mis hermanos, a los que todavía están caminando en la leche espiritual, pero no han madurado, no han crecido, y por lo tanto no están dispuestos para buenas obras delante del Señor. Y Dios quiere usarnos a usted y a mí para que hagamos buenas obras, para que el nombre de Dios sea glorificado y sea exaltado. Ese es el plan de Dios, mi hermano y mi hermana. Así que podemos ver y notar que muchos hermanos no están activos porque no reconocen que hay pecado en sus vidas y no lo pueden confesar. Así que cuando usted y yo ya maduramos, entonces confesamos y, hermanos, y nos habilita a tener una mejor comunión con el Padre. Y el Padre se agrada de usted, mi hermano, mi hermana.
Y Dios dice, a este hombre, a esta mujer, mañana pasado lo voy a usar. Y lo voy a usar en actos que maravillosos. A través de él o a través de ella voy a hacer cosas maravillosas que no he hecho con nosotros. Porque los otros no se quieren limpiar y no reconocen que necesitan limpieza espiritual. Así que mis hermanos, comenzando, dice, comienza a tener altura espiritual para ser capacitados para ser instrumentos más útiles en el reino de Dios. Y así seremos más útiles, santificados y dispuestos para Dios. Tanto usted como yo, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, y Pablo lo dice de esta manera: así que si alguno se limpia de estas cosas, será que instrumento de honra, santificado, útil al Señor. Si alguno se limpia, y es lo que nos enseña Pablo, porque Pablo también antes fue un instrumento de deshonra. ¿Qué hacía? Perseguía a la iglesia. ¿Qué hacía? Estaba en contra de la iglesia, en contra de los cristianos. Y Pablo lo entendió, que esa actitud le iba a causar grandes problemas y dificultades en su vida. Así que cuando tuvo con el encuentro con el Señor, ahí, hermanos, el viejo Pablo, la vieja vida de Pablo desapareció y empezó la vida nueva con Pablo, pero ahora bajo la dirección del Espíritu Santo y de la bendita palabra de Dios. Ahora entendió, hermanos, el misterio de la piedad, cómo debemos de vivir nosotros bajo la piedad, ¿verdad? Y cómo debemos de ser usados por parte de Dios. Y eso se lo comunica ¿a quién? A Timoteo. ¿A quién? A las iglesias, porque estas son cartas pastorales para las iglesias. Y esto nos comunica el apóstol Pablo a través de la dirección del Espíritu Santo, que nos enseña cómo ser instrumentos para su gloria, para su honra y para su alabanza. Si realmente queremos ser usados por Dios de esa forma, de esa manera. Pero si no, dice Pablo, pues seguirán siendo ¿qué? Madera, y serán siendo ¿qué? Barro, ¿verdad? De vez en cuando Dios los va a utilizar para algunas cosas ahí en la iglesia, pero no van a ser utilizados por parte de Dios como Dios quiere utilizarlos a ustedes, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quieren crecer, no quieren madurar, se conforman solamente con la leche espiritual. No hay problema, sigo siendo creyente, sigo siendo cristiano, no voy a ir a la iglesia. De todos modos, ¿verdad? Con que pase de panzazo, dice uno allá, ¿verdad? Arriba. Así seremos más que útiles, santificados, dispuestos para Dios. La palabra útil es la palabra en el griego es chertos. Esos chertos, que significa, hermanos, funcional y servible. Esa es la persona que sirve, no inservible, es servible, ¿verdad? Y que funciona, que nos convierte en seres que, hermanos, funcionales a usted y a mí, servibles para ser útiles dentro del reino de los cielos. Es la palabra que se utiliza aquí, ¿verdad? Seres servibles, funcionales, para ser útiles en el reino de los cielos. Y esa es la palabra. Pero la condición, si alguno se limpia. No dice si Dios nos limpia, dice si alguno se limpia. Y hermanos, a través del poder y la sangre del Cordero y a través de la confesión, usted se puede limpiar. Yo me puedo limpiar. Todos nos podemos limpiar. Pero es la decisión si usted quiere limpiarse o no se quiere limpiar. Si quiere cambiar el rumbo que está llevando. Si quiere dejar de ser niño y empezar a crecer y a madurar para servir y ser una persona servible, ¿verdad? Útil para el Señor. Si usted lo quiere hacer, ¿verdad? Porque así es como lo maneja el Señor. No va a forzar a nadie. Dice, entonces, para ser útil, primeramente confiesa. Luego, es un estudiante ¿de qué? De la palabra de Dios. Y aplica la palabra de Dios en su vida. Esa es la persona que está siendo útil y que va a ser madura. Luego, hermano, viene la palabra dispuesto, ¿verdad? La palabra dispuesto es heteromazo en el griego y significa estar apropiadamente equipado y capacitado para una tarea y para estar preparado, ocupado, dispuesto para Dios.
¿verdad? Esa es la palabra que heteromazo, que significa otra vez una persona, hermana, apropiadamente equipado. 2, capacitado para una tarea, para lo que Dios le va a encomendar. 3, y para estar ¿qué? Preparado, ocupado, dispuesto para Dios. El momento que Dios disponga para mí, donde Dios me quiere enviar, yo estoy ¿qué? Dispuesto para Dios, para el Señor. Y estoy dispuesto, como quieren, de abandonar todas las cosas, como Moisés, ¿verdad? No ser atraído por las cosas del mundo, ni seducido, ¿verdad? Sino que estoy dispuesto para el Señor, para Dios. Dios me ocupa, voy. Dios quiere, lo hago. En este momento. Entonces, hermanos, es el plan de ¿quién? De Dios. El plan de Dios es ese. Pero la iglesia tiene que estar dispuesta. Usted tiene que estar dispuesto, hermano. Yo tengo que estar dispuesto para que Dios haga la obra como Él quiere que se haga. Así que requiere ¿qué? Santidad, obediencia, humildad. Y todo es lo que tenemos que avanzar, porque el cuerpo o la carne es lo que menos quiere. El cuerpo y la carne, hermanos, es lo que menos desea. Lucha la carne, no quiere, se defiende y trata de ¿qué? De salirse con la suya la carne. Pero dijo el Señor claramente: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que dejar todo, incluyendo padre, madre, hijos. Si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que tomar su cruz y seguirme. O sea, mi ejemplo. Si quieres ser usado, si tú quieres llegar a estar dispuesto para Dios, tienes que aprender a dejar muchas cosas y dejar de poner la mirada en fulano, sutano, perengano, en tu esposo, en tus hijos. ¿Y quién va a cuidar a mis hijos? ¿Y quién va a cuidar mi casa? ¿Y cómo lo vamos a hacer para comer? ¿Y cómo vamos a hacer para vestir? ¿Qué dijo el Señor? Si Él cuida las aves, cuidará también de ti. Si Él, hermanos, el Señor viste, dice, la hierba que hoy es, mañana es ya, también te vestirá a ti. Solamente lo que tienes que hacer es buscar su reino y su justicia. Es todo lo que tú tienes que hacer. Y lo demás, déjalo al Señor, déjaselo a Dios. Debes estar útil, funcional para el reino de los cielos. Para cuando el Señor te dice, te ocupo en esta área, quiero que sirvas. Sí, Señor, aquí estamos. Heme aquí, le dijo Isaías, ya una vez que fue santificado. Si usted lee ese capítulo 6, le dijo, ¿y a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Dijo el Señor. Y dijo Isaías, una vez que fue santificado, dijo, Señor, yo quiero ir, envíame a mí. Y levantó inmediatamente las manos Isaías y dijo, yo, Señor, yo quiero hacerlo. Y fue usado grandemente como profeta, hermanos, y como un hombre, hermanos, que sufrió. Porque Isaías, según la tradición, mis hermanos, él venía de gente rica. Isaías no era que era un pordiosero o un maquileño como nosotros. Isaías venía y tenía mucho dinero. Pero él decidió seguir al Señor de acuerdo a la tradición. Y es más, dice la palabra de Dios, hermanos, que Isaías anduvo descalzo. Podía tener, pero él decidió andar descalzo. Símbolo de humildad también, delante de Dios. ¿Y sabe cómo dice la tradición que murió? Azotado. Lo metieron en un árbol seco, hueco, y comenzaron a cerrarlo, y de esa manera murió el profeta Isaías. En vez del precio es alto, mi hermano, Dios no te va a pedir tal vez esos precios, ¿verdad? Tal vez que dejes de trabajar tiempo extra, tal vez que abandones un poco el quehacer de la casa para que vengas y le sirvas. Es lo que te va a pedir el Señor. Tal vez que un día dediques para salir y evangelizar y predicar la palabra de Dios. Y vas a empezar con eso, mi hermano. Pero Dios te quiere preparar ¿para qué? Para obras maravillosas y gloriosas.
y te va a dar lo poco para ponerte en lo mucho. No quieras lo mucho sin ver probado que eres fiel en lo poco. Porque nosotros en vez de queremos lo mucho, pero no probamos que hemos sido fieles en lo poco. Y Dios dijo claramente, te pongo en lo poco, tienes que ser fiel para ponerte en lo mucho. Porque quieres lo mucho, pero te he puesto en lo poco y no lo has hecho. Si fallaste en lo poco, también vas a fallar en lo mucho. Muéstrame que realmente me vas a ser fiel en lo poco. ¿Verdad? Y lo poco va a ser esto, dijo el Señor. Muéstrame que realmente a Dios, no al pastor, hermanos. No le muestre al pastor, porque yo no lo puedo mover, no lo puedo comisionarlo para algo, hermanos, que glorifique el nombre de Dios en su vida. El Señor es el que lo va a poner, el Señor es el que lo va a levantar a usted. Pero se requiere que todo servidor sea hallado fiel. Es lo que se requiere, mi hermano y mi hermana. Así que, ¿qué significa entonces, hermanos? Entromazo significa estar preparado, dice, ¿verdad? Apropiadamente equipado, capacitado para una tarea y para estar preparado, ocupado, para estar dispuesto para Dios. Elegir humillarse ante Dios. Y en una sencilla oración de confesión de nuestros pecados. Te humilla y reconoce. No, es que me visitó una dama ahora y pues estuve ahí con ella, pero nadie se dio cuenta. No, me lo voy a confesar. Si alguien se hubiera dado cuenta, entonces sí, me humilla y pido perdón. Pero no necesita que la iglesia se dé cuenta. No. Con que se dé cuenta Dios, ya con eso lo perdiste, ¿verdad? Porque el que te puede liberar y te puede, hermanos, darte el camino es Dios, no la iglesia, mi hermano. De nada sirve que ante la iglesia demos una cara y que allá afuera demos otra cara. Debemos ser honestos tanto aquí como allá. Amén. Amén. Aunque no me digan amén, pero es lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Si quieren ser ¿qué? Santificados, útiles y dispuestos para Dios, solo debemos decir que estar dispuestos. Solamente dispuestos para Dios, hermanos. Y su disposición debe ser que continúe con nosotros. Jeremías capítulo 18, vamos a ver Jeremías. Dios lo manda a Jeremías a casa del alfarero. Dice, vete a casa del alfarero, Jeremías, y ahí te voy a hacer oír mis palabras. Y fue a casa del alfarero Jeremías. Es lo que dice el versículo 2 y el versículo 3. Y al 4 le dice así: y la vasija de barro, porque se echó a perder la vasija, y el alfarero la agarró y la quebró. Dice, la vasija de barro que él hacía se echó a perder en las manos y volvió y la hizo otra vez la vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, dame el siguiente: no podré yo hacer de vosotros como el alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dame el siguiente, por favor. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y levantar y destruir. Pero si estos pueblos se convirtieran de su maldad, con la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacer. Y en un instante hablaré de la gente y de reinos, para edificar y para plantar. ¿Qué dijo el pueblo? Vean lo que dijo el pueblo. Pero si hicieron lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo pongo mano contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. ¿Y qué dijo? Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos. Y haremos cada uno el pensamiento de vuestro malvado corazón. Dice cómo respondió el pueblo a Dios. Y hermanos, estaban así, mira, así, de que vinieran los Babilonia y los llevaron cautivos. Así estaban. Y no se quisieron arrepentir. Y no quisieron cambiar su vida y su actitud.
Y era el pueblo escogido. Y era un pueblo que Dios se los había metido donde había que abundancia, hermanos, donde fluía leche y miel. Los sacó de Egipto, los trajo, hermanos, les dio de comer 40 años, dice la palabra de Dios, el maná del cielo, los metió a la tierra prometida y le dieron la espalda a Dios. A la hora le dieron la espalda al Señor. Ya no quisieron saber nada de Dios. Conviértanse, dijo el Señor. Puedo cambiar sus vidas, sus actitudes en un segundo, en un momento. Puedo hacer de ustedes cosas buenas, grandes, le dijo el Señor. ¿Y qué respondieron? En vano. No vamos a obedecer a Dios. Y hermanos, ¡pum!, como quien decimos, fue la gota que derramó el vaso. Y de esa manera, ¡pum!, vino a Babilonia, rey Nabucodonosor. Vámonos, 70 años van a estar en cautividad. Y así sucedió, hermanos. Tenían la oportunidad, como tal vez nosotros la tenemos. Hoy en día ya no es tan duro el Señor porque estamos bajo la gracia, porque tenemos nosotros un intercesor en los cielos, hermanos. Amén. Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Pero también desea que nosotros voluntariamente nos sometamos y nos sujetamos a Él. Que le sirva a usted a Dios en sus dones, en sus talentos que usted tiene, hermano. Que los ponga a los pies del Señor. Dios desea que esos dones los utilice para su gloria, para su honra y para su alabanza. No que los tenga escondidos. No que se olvide que un día el Señor lo bendijo con dones espirituales, mi hermano, mi hermana. Y que ahora, pues ya no los quiere utilizar para Él, ¿verdad? Usted tiene muchas habilidades que puede utilizarlas para su gloria y su honra. Así que, ¿qué somos nosotros? Solamente somos materia delante de Dios. Que si usted decide entregar su vida como una materia, Él lo va a usar. Pero si decide no entregársela a Él, lógicamente no lo va a usar el Señor, mi hermano. Hay del hierro, por lo menos podemos sacar 3 cosas del hierro. Se pueden sacar clavos, hermanos. ¿Para qué? Para herraduras. Son las que las agarran y que a los caballos les ponen la herradura y les ponen los clavos. 1,5 kilos, ¿sabe cuánto vale ese kilo de clavos para herraduras? Y esa es la materia. Vale $5.50 el 1,5 kilos. Y para hacer, mis hermanos, para hacer agujas de la misma materia, vale $3,000 la libra o el 1,5 kilos. $3,000. Pasa de 250 a ¿cuánto? A $3,000. Pero para hacer, hermanos, resortes para relojes de la misma materia, vale $250,000 dólares. $250,000 1,5 kilos de la misma materia. Usted y yo somos la materia delante de Dios. Y usted y yo vamos a decidir qué tanto queremos que Dios nos refine. Y usted y Dios y nosotros queremos decirle: Señor, ¿yo cuánto valgo en tu reino? ¿Qué tanto yo puedo ser usado en tu reino? Usted y yo vamos a decidir, hermanos. Porque la misma materia pueden salir ¿qué? Cosas gloriosas y maravillosas, hermanos. Así que somos materia en las manos de Dios. ¿Y qué dijo el Señor? Así son ustedes en las manos mías, como el alfarero. Puedo hacer de ustedes cosas grandes y maravillosas. Que en un momento puedo destruir todo aquello que se opone en contra de ustedes. Pero si ustedes se convierten a mí, si ustedes obedecen a mí,
Si ustedes buscan la santidad, porque yo soy santo, si se apartan y deciden voluntariamente no continuar en este tipo de vida, de actitudes, porque por muchos años han sido instrumentos, hermanos, pues que solamente sirven para qué, pues hermanos, para usos comunes o usos viles. No están dejando que yo los use de una manera gloriosa y maravillosa. Así que Dios nos quiere que nos apartemos para un propósito especial, que nosotros seamos usados especialmente para su gloria y su honra, útiles para que estemos alerta cuando Dios nos quiere usar. A lo mejor no todos los días te va a usar el Señor, pero sí te quiere usar en un momento, una semana, 2 semanas, un mes, yo qué sé, ¿verdad? Estamos en las manos de Dios. Pero debemos de ser ¿qué? Instrumentos útiles para cuando el Señor dice, te quiero usar ahora y quiero que hagas esto. Amén, aquí estamos, Señor. Heme aquí, Señor, yo quiero ser usado por ti. Ve y hazlo. Tal vez te pondrá en tu corazón lo que tú tienes que hacer. Tal vez de visitar a alguien. Tal vez, hermanos, de bendecir a alguien. Yo no sé, hermanos, cómo el Señor te va a querer mover, mi hermano, mi hermana. Así que, dispuesto a tener el deseo de obedecer cuando surja la necesidad. Cuando surja esa necesidad, usted debe estar dispuesto ¿de qué? Del deseo de obedecer. A lo mejor no todo el tiempo habrá necesidad, pero ahora surgió la necesidad. Obedece, es lo que te va a decir el Señor. ¿Está haciendo qué? Obrero útil, dispuesto para buena obra. ¿Como un qué? Como un oro o como plata. Pero te niegas, entonces pues tú nomás quieres ser usado con lo que la carne le agrada, lo que no hay sacrificio, lo que no hay que entrega, en eso quieres ser usado. Te pido que vengas a la oración, no quieres venir a la oración. Te pido que te prepares para que te aprendas más y te pones a trabajar en lugar de venirte. No confías que yo te voy a bendecir, que yo te voy a dar lo necesario. Una, porque no tienes la capacidad de ¿qué? De ser un buen administrador o una buena administradora. Lo que te cae, dice la mujer, pues para mi cabello y es para mis uñas. ¿Y es para qué? Para sacarme juanetes. No, el Señor dice, vas a juntar poco para eso, pero este dinero es para esto, es lo que dice el Señor. Utilízalo así como te estoy diciendo y vas a ser bendecida o bendecido. No, que este dinero tengo que trabajar mucho tiempo extra porque necesito un carro fulano, se están ofrendando así. ¿Sí? Y yo dice el Señor que, ¿dónde quedo yo en tu vida? Ahí está el punto, mi hermano. Entonces, el hombre, la mujer que quiere ser usado por Dios, tiene que ser guiado por la bendita palabra de Dios. Andar en la palabra, caminar en la palabra, tener discernimiento, mis hermanos. Porque vemos el caso de quién, de Mineo y de quién, de Fileto. Que estos ya estaban ¿qué? Anunciando doctrinas falsas. Y por lo tanto, hermanos, dice, tiene que tener cuidado. Dice, porque ese tipo de doctrinas falsas carcomen, dice, y te desvían del conocimiento de la palabra de Dios. Ellos se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había ¿qué? Efectuado. Y trastornan la fe de algunos creyentes. Ya están desesperados, ya no quieren servir los hermanos. Bueno, pues me quedé aquí, pues ahora sí, como dice el dicho, bebamos y comamos que mañana moriremos. No, conságrate, hermano. No te vayas a pachangas, no te vayas a fiestas. Sírvele al Señor con gozo y con alegría. Así que este año, mi hermano y mi hermana, sea un año de ¿qué? De disposición, estar dispuesto para toda buena obra para el Señor.
donde el Señor nos quiere utilizar. Es más, si usted mira la necesidad, diga como dice ella, heme aquí, Señor. Yo quiero hacer. No lo quiso hacer el hermano, yo lo quiero hacer. Para tu gloria y tu honra. ¿Qué quiero hacer yo? Vamos a ponerle el cielo a todo esto. Y no quieren venir. Pero usted dice, yo quiero ser para gloria y honra de tu nombre, Señor. Yo quiero esforzarme. Pero ¿cómo una mujer ella anda? Pues, hermano, Dios va a usar a que esté dispuesto. Amén. Amén. Si los hombres no quieren estar dispuestos, bueno, pues voy a usar al que esté dispuesto. Porque ellos son los que Los que arrebatan. hermanos. Así dijo el Señor, ¿verdad? Los valientes, dice, miran la necesidad y ellos arrebatan. Porque saben que ahí está la bendición de parte del Señor. Y ella es gracia y ella es favor delante de Dios. Mi hermano y mi hermana. Usted es dispuesto para toda buena obra, útil, santificado, dice el apóstol Pablo. Así debe estar toda la iglesia. Y así debe de ser hasta que Cristo venga. Y eso, pues depende de cada uno de nosotros, hermanos. Porque como dijo el Choro, nadie se le obliga, nadie se le forza, ¿verdad? Esto es voluntariamente para el Señor. Y si usted lo hace, dijo el Señor, Dios no es injusto por olvidar tu buena obra, ni el trabajo de amor que tú has mostrado. Dios sabe recompensar, le dijo el Señor a Pedro. Pero muchos de los primeros serán postreros y muchos de los postreros serán primeros. Va a depender la actitud, la disposición y el deseo de agradar a Dios. El que Dios te escoja y te bendiga para usos correctos en tu vida, para lo que tú quieres ser usado. A lo mejor, hermanos, te dio el don de profeta el Señor, de maestro, de pastor, pero lo tienes escondido. ¿Por qué no estás dispuesto? De hacer milagros, según el capítulo 12 del libro de ¿qué? De 1 Corintios. No sé. Y Dios quiere que destapar esos dones. Pero tu actitud las tiene así, apagados, cerrados. No sabemos qué don Dios le ha dado, pero la disposición es lo que va a hacer que usted se levante y se fortalezca, mi hermanos. Amén. Serás instrumento útil, santificado, dispuesto a Dios, hermanos, para toda obra que Dios disponga en tu vida. Y esto es lo que tenemos que hacer, hermano y hermana, para que, dice el apóstol Pedro, para que se nos dé amplia entrada en el reino de los cielos. Con bombos y platillas, cuando usted llegue, que todos los ángeles también estén ahí haciéndole una valla, aplaudiéndole. Buen siervo, buena sierva. Me serviste con gozo, con alegría. Tu vida bendijo a muchos. No te cobardaste cuando hablabas con la gente. Expusiste mi amor a toda la gente. Y yo te recibo con gozo y alegría en las moradas celestiales. Y preparé un lugar especial para ti. Maravilloso. No te voy a mandar allá a la Colosio, te voy a mandar acá a la Kennedy. Acá a la Kennedy. ¿Verdad? A la Kennedy espiritual. Ahí te voy a mandar. Es más allá. Hermanos, no sabemos, ¿verdad? ¿Dónde nos va a tocar ese día cuando allá? Pero esperemos que toda la iglesia de Nueva Jerusalén tengamos un amplio lugar donde el Señor diga, buenos siervos, fueron fieles en lo poco, en lo mucho los voy a poner. Hermanos, que este año sea un año de bendición, de servicio, de disposición, que nos pongamos para el Señor y que este año usted, si no ha abierto su casa, ábrala para que tengamos una casa de paz ahí. Queremos tener donde no hay, principalmente allá donde usted vive y no hay una casa de paz en ese lugar. Tal vez en las Bellotas, allá por el lado de donde está la hermana Nelsi, para allá para aquellos rumbos, allá por donde está la hermana Patti también. Mis hermanos,
y acá en Villa Sonora, donde viven otros hermanos, y así diferentes lugares, mis hermanos, donde no hay casas de paz, que se establezcan nuevas casas de paz. ¿Para qué? Para que se anuncie la palabra, el evangelio, y se abra un lugar donde pueda la gente venir para orar por ellos, para enseñarles la palabra y podamos también compartirles el evangelio del Hijo de Dios. Así que, mis hermanos, usted va a decidir si quiere honrar a Dios con su casa, con su hogar, y también ser parte de este caminar con el Señor. Yo quiero decirle nada más, mi hermano, para terminar: cuando su servidor se convierte, inmediatamente dispuse mi casa. No existían las casas de paz, pero había hermanos que estaban uniéndose allí debajo de un mezquite, y ahí iban todos me parece que los jueves iban los hermanos. Y cuando su servidor se convierte, le dije a mi esposa: diles que se vengan aquí. Acabo de hacer un cuarto de material, ellos que lo tengan ahí, y ahí que se enseñe la palabra. Y ahí estuvieron un año. Estoy hablando de allá del lado de la 5 de mayo. Y el próximo año, hermanos, nos dieron la casa aquí en Nuevo Nogales. Y en cuanto me le dije al pastor: pastor, queremos que allí en mi casa se hagan estudios bíblicos. Yo dispongo mi casa, es para el Señor, es para el reino. Y ahí estuvieron dando estudios bíblicos mis hermanos por 2-3 años. Es más, yo salía con los hermanos a visitar, invitar. Yo tenía poco del evangelio, pero iba con ellos y visitaba. A todos los que me conocían ahí, íbamos y les tocábamos y les compartíamos para que vinieran y escucharan la palabra de Dios. Y así sucedió. Y hermanos, y después el Señor me dio el privilegio de ser el pastor de aquí del Nuevo Nogales. Fíjese, hermanos, cuando usted es fiel en lo poco, cuando usted dispone su vida, su corazón, usted y yo nos podemos sorprender de lo que el Señor puede hacer con usted y lo que el Señor puede dar. Disponga su casa, disponga su vida. Va a haber luchas, pues lógicamente el diablo no va a querer, hermanos, que se lleve a cabo ahí la palabra de Dios, que se mencione la palabra del Señor, que se levante el mensaje de la palabra. El diablo va a luchar para eso. Pero usted diga: Señor, aquí está mi casa. Como dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a servir al Señor. Y en lo que el Señor decida. Amén. ¿Verdad? Así que, mis hermanos, póngase en sus pies, mi hermano y mi hermana, y demos gracias al Señor por el privilegio que nos da de ser ¿qué? Instrumentos. Recuerde que ustedes somos ¿qué? La materia prima, hermanos. Cómo Dios quiere que purificarle, santificarle, y quiere que usted no solamente sea un clavo para herradura, para que lo pisen los caballos, hermanos. No, Dios dice: yo quiero que andes aquí, que seas ¿qué? Resorte de un Rolex. Ahí quiero tenerte yo a ti, pero te voy a ¿qué? Purificar, te voy a pulir. Y vas a tener que pasar por esto. Esto es lo más fácil, ser un clavito para las cerraduras es lo más fácil. Esto es lo más difícil, porque voy a tratar con tu vida, con tu carácter. Si tú me dejas, si tú quieres, ¿verdad? Que yo te use, voy a tratar con esa área en tu vida. Voy a tratar con tu flojera también, porque eres muy flojo. No te levantas para orar, no te levantas para servir. ¿Ya? Eres muy chismoso, muy criticón. También voy a tratar con esa área en tu vida. Y te voy a cerrar la boca y dices: bueno, el Señor sabe lo que tenemos también, hermanos. Sabe lo que cada uno carga, hermanos. Y lo que escondemos también, incluyéndome a mí también. No cree que ya me voy a poner sentar y usted como que yo no hago nada, ¿no? Y también lo que sabe el hermano Luis. Oramos, damos gracias, hermanos. ¿Está bien? Diga conmigo: Padre, te damos gracias. Te damos las gracias